Vamos a continuar donde nos quedamos el domingo pasado. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8 a 13. Yo voy a leer primero y los demás leen después. Vamos a leer la palabra de Dios en segunda de Timoteo. ¿Estamos por allá? Amén. Amén. Segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 8 a 13. Ahí está Timoteo después de Tesalonicense, Filipense, Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 8, dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a amor del malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Amantísimo Dios, Padre del cielo, te damos gracias. Gracias, Padre amado, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por cuántas cosas tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Padre, tu palabra está aquí, va a ser expuesta en esa mañana. Señor, te pedimos que tú glorifiques nuestro corazón, que tu palabra abra nuestra vida y que podamos ponerla en práctica. Y que ese sea el manual que dirija a cada uno de nuestros accionar de ahora en adelante. Gracias por Jesucristo, la cruz, limpiarnos de nuestros pecados, pagar el rescate por cada uno de nosotros. Amén. Amados, podemos estar sentados. La semana pasada comenzamos con una serie del capítulo 2 de Timoteo, donde íbamos a resaltar 3 puntos claves. La semana pasada hablamos sobre la motivación correcta a un hijo espiritual. En el día de hoy vamos a ver el precio a pagar por agradar a Dios. Entendiendo que estamos en el capítulo número 2 de Timoteo, nosotros vamos a ver ahora cómo Pablo, hablando de su discípulo, su hijo en la fe, Timoteo, va a exhortarle a que se mantenga firme, fuerte. La semana pasada él le decía como un obrero aprobado, como un soldado. Y hoy vamos a ver cuáles son las exhortaciones que Pablo le tiene que decir a Timoteo para que Timoteo se mantenga enfocado en el camino, para que se mantenga vigilante y para que Timoteo, a pesar de las penalidades, se mantenga fuerte. Recordemos que en Hechos capítulo 28, cuando Pablo llega a Roma, está preso de manera domiciliaria. Pablo está preso, tiene una casa alquilada, 2 guardias que lo están custodiando, Lucas está con él, hay otro siervo con él predica la palabra abiertamente y vienen gente y lo visitan, gente aceptan a Cristo, él puede predicar la palabra sin ningún problema. Estamos hablando por allá por el año 62, pero las circunstancias ahora han cambiado. Pablo está en una celda fría junto a otros prisioneros. Pablo está preso en un calabozo
Pablo está pasando penalidades. Estamos por allá por el año 66-67, a final del reinado de Nerón. Pablo está cerca de morir. Nerón está finalizando su reinado y Pablo dice: wow, los de Asia me abandonaron. Solamente Lucas y otros siervos lo visitaban. Ya nadie se acordaba de él. Y para nosotros poner en contexto esto, vámonos al Antiguo Testamento. Jeremías fue por mucho el hombre de Dios más fiel en su época. Después de años de oposición y tormento, Jeremías clamó desconcertado a Dios diciendo esto: tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia, dice Jeremías. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Dice Jeremías. Al final de la predicación, vamos a volver aquí. Al final de la vida de Pablo, y llegando al comienzo a impartir lo que parece su última petición para su hijo espiritual Timoteo. Timoteo, mira la carrera que tiene por delante. Pon los ojos en Jesús, nada más. En el verso 8 dice Pablo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado, de los muertos, conforme a mi evangelio. Timoteo, recuérdate del maestro por excelencia. Timoteo, recuérdate del gran capitán. Timoteo, recuerda lo que compartí contigo, lo que cuando te conduje a Cristo te enseñé. Recuerda las veces que me viste predicar el evangelio. Tenemos un estímulo y algo en que gloriarnos, y es su resurrección. Y más estímulo aún para aquellos a los cuales padecen persecución. Porque estos que padecen persecución en algún momento van a tener algo de qué gloriarse. ¿O acaso no le pasa a ustedes que cuando le pasa algo, una adversidad, una batalla, un problema que ustedes superan, dicen: aquí tenemos una historia para la siguiente? De lo que me libró el Señor, decimos algunos. En Apocalipsis 1:18 dice: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder la llave de la muerte y de la tumba. Pablo le dice a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, de la resurrección. ¿Por qué? Porque había un tema respecto a esto. Cuando Pablo estaba encarcelado en Roma, mucha gente había disertado de la fe, como oímos ahorita. Como oímos que mucha gente había disertado de la fe, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Pablo, con mucho dolor, con mucha tristeza, está hablándole a Timoteo de puño y letra, como última voluntad. Prácticamente lo que está pasando aquí, este es el testamento de Pablo para Timoteo. Él está dejando una carta personalmente a él, a Timoteo, como su discípulo amado, para que Timoteo cumpla fielmente lo que Pablo le está diciendo, pero sobre todo para que Timoteo crezca y lo enseñe en la congregación. Recordemos que en el pasaje anterior a este, él le dice a Timoteo: encárgate de escoger a hombres fieles, enséñale la palabra de verdad. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y él dice: acuérdate de Jesucristo resucitado. La resurrección no es un tema contigo, pero enséñalo a la congregación de una manera clara, precisa, que estén acorde con lo que yo te enseñé. Acuérdate del modelo supremo de fidelidad.
del maestro, del soldado, del atleta, del luchador, son las palabras que Pablo usa aquí en Timoteo, capítulo 2, para referirse al buen soldado que cumple la palabra de Cristo. Él le dice, sigue su ejemplo, enseña, alienta, sufre, persigue el premio, planta una semilla y prepárate para la cosecha espiritual. ¿Por qué Pablo le dice eso? Pablo lo lleva al punto en el que él mencionó la semana pasada, que dice que el atleta se prepara para la carrera y que todos se preparan para ganar la carrera, pero el que gana la carrera es el que corre legítimamente, le dice Pablo a Timoteo. Sigue su ejemplo. En el verso 9 le dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Pablo está en una prisión fría, pasando hambre, y es tratado como un ladrón cualquiera. Recordemos que Pablo está encarcelado al final del reinado de Nerón bajo el cargo de sedición. Y de ahí, cuando Pablo sale de ahí, no es liberado. Cuando Pablo sale de ahí, no es para que vaya a su casa. Cuando Pablo sale de ahí, es para que lo ejecuten. Pablo termina su vida por allá, por el final del año 67, y el reinado de Nerón termina en el año 68. Desde el año 54 hasta el año 68, 14 años, lo que se consideraron los 14 años más crueles que tuvo Roma bajo ese imperio. Pablo dice, me abandonaron a mi suerte lo de Asia, pero necesidades. Yo estoy hambriento, tengo pocos amigos, solamente Lucas me acompaña, sufro penalidades, prácticamente quizás estoy enfermo. Y él le dice, pero estoy preso y condenado a muerte, pero la palabra de Dios no está presa. Él le dice, Timoteo, hijo, no es para comentarte y atormentarte lo que te estoy escribiendo, es para fortalecerte. La obra de nuestro Señor Jesucristo tú debes continuar porque tú eres el siervo. Le dice Pablo, estoy en Roma como un delincuente cualquiera, pero ¿sabe algo? No me preocupa, porque al final el vivir en Cristo y el morir en ganancia, dice Pablo. Mas la palabra de Dios no está presa. Sufrir por causa del Evangelio trae su fruto. Es prácticamente lo que él le está mencionando a Timoteo. La palabra de Dios debe ser predicada siempre y bajo cualquier circunstancia, a toda costa. Y yo soy ejemplo de eso, dice Pablo. Me persiguieron, me azotaron, me apedrearon. Cuando no podía ver bien, que me pusieron ante el concilio, me abofetearon en la boca. Mas la palabra de Dios no está presa, dice Pablo. No hay circunstancia apropiada, no hay lugar correcto. Todos necesitan escuchar de las buenas nuevas de salvación. Porque hay un texto muy claro donde nos dice que Él no va a volver en su segunda venida hasta que todos hayan escuchado. Es necesario que todos prediquemos la palabra de Dios. Recuerda lo que pasamos en los viajes por Asia, le dice Pablo a Timoteo. Y él le dice, fuimos apedreados, fuimos azotados, fuimos maltratados, fuimos perseguidos y nada pudo detener la palabra de Dios, ni tampoco nuestra predicación. Nadie hizo que se detuviera. Y cuando nosotros vamos al verso 10,
de segunda de Timoteo dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Recordemos que Pablo está acusado de sedición, como mencioné, una acusación que es completamente falsa, pero Pablo era alguien que respetaba a las autoridades. Pablo era alguien que se sometía a las autoridades. Pablo era alguien que le decía: tú te tal cosa, ok, vamos a los tribunales. Realmente eso era así. En Hechos, todo lo que relata de Pablo fue así. Lo llevaron ante Festo, después lo llevaron ante Félix, y cuando estaba donde Félix, como vio que no podía ir a hacer nada, apeló a César. Y ese apelar a César fue el que lo llevó a ese viaje, y un ángel se le presentó y le dijo: es necesaria que la palabra de Dios sea predicada en Roma, y tú debes ir a Roma, tú vas a ir a Roma. Y se lo confirmó el ángel, y Pablo fue a Roma. Ahora, lo que el ángel no le dijo cómo iba a ser el viaje, pero lo llevó a Roma. Después de eso, nosotros vemos a Pablo en un accionar disciplinado y obedeciendo la autoridad. Automáticamente Pablo llega a Roma en un viaje que fue una travesía. Lo primero que hacen es: no, mira, ese preso es fulano de tal, viene recomendado por fulano, y acaban de quitar a Félix de emperador de esta ciudad, y él apeló a César. Ok, ese es Pablo, sí. Mira, aquí en la casa del frente, pónganle 2 guardias y déjenlo que haga lo que él quiera. Nerón no daba mucho en eso. Ahora, cuando Nerón arreció en los años 63 y 64, que Nerón comenzó a matar a los cristianos, a perseguir a los cristianos, y escuchó abiertamente de Pablo y todo lo que había de él, entonces Nerón dijo: no, tráquenlo, como dice la autoridad. No me digan nada, no, tráquenlo, no te dejan que tú hables. Pero fulano, tráquenlo, hablamos allá. Y así estaba Pablo. Entonces, en Romanos 13:1 nosotros podemos ver cómo Pablo obedecía a la autoridad y cómo él lo decía. En la carta a los Romanos, el capítulo 13, verso 1, Pablo decía: toda persona debe someterse a las autoridades del gobierno, a las autoridades terrenales, a las leyes. Hay que someterse a las leyes, dice Pablo. Y Pablo dice: pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están puestos allí, colocados por Dios. Yo soy un hombre que respeto la autoridad, yo estoy sometido, y si tú quieres probar que yo soy culpable, entonces vámonos a un juicio. Timoteo, independientemente de, respeta la autoridad. Continúa predicando la palabra de Dios. No te detenga. Enseña a hombres fieles. Pero no uno puede estar por encima de la ley. Tú no puedes estar por encima del imperio. En aquel tiempo, Timoteo iba a ser el pastor de Éfeso, y entendemos que el 80, el 90% de las ciudades que estaban por ahí tenían autoridades romanas, pertenecían al territorio romano. En 1 de Pedro 2:17, Pablo dice: Pedro dice: respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y amen al Rey. Respeten a todos, pero teman a Dios y amen al Rey. Pase lo que pase, el Evangelio debe cumplir con el propósito en cual fue encargado a mí, que me hicieron ministro y predicador a los gentiles, dice Pablo. La palabra debe continuar. Ahora, Pablo preso, la palabra presa. No, Pablo preso, la palabra no está presa. Porque entendemos que ningún ser humano, ningún ser, por diabólico que sea, puede atar
ni encadenar la palabra de Dios. La palabra de Dios debe cumplir su objetivo. ¿Bajo cuáles condiciones? La siguiente. En el primer viaje misionero de Pablo, él conoció a Lucas y hizo discípulos, guió gente a Cristo. Después, Pablo tuvo un segundo viaje misionero. Después, Pablo tuvo un tercer viaje misionero. Y en este accionar de Pablo conoce a Tito, conoce a Lucas, conoce a Hermógenes, a Fileto, no sé cómo se llama. Había otro que lo acompañó, que lo menciona aquí en Timoteo capítulo 2, y fueron líderes. Y cuando él le escribe a Tito, que lo manda a la isla de Creta, lo primero que le dice a Tito: Tito, tú que eres alguien ya conocido, ve allá y busca hombres que sean idóneos para enseñar la palabra de Dios. ¿De mano de quién Tito había aprendido la palabra de Dios? De Pablo. ¿Qué iba a enseñar Tito? Lo que Pablo le había enseñado. Tito iba a duplicar un legado que Pablo había dejado en él. Es prácticamente lo que Pablo está diciendo a su hijo Timoteo. Timoteo, yo te conduje a Cristo. Yo sé que tú conoces de la palabra de Dios. Tú viste cuánto sufrimos. Tú anduviste conmigo. Tuve problemas cuando entraba al templo porque tú eras griego y no podía entrar. Pasó algo con él cuando fue con Timoteo. Sin embargo, lo único que yo te quiero decir es que la palabra de Dios no puede detenerse. Mantente enfocado. Sigue predicando, le dice Pablo. En Isaías capítulo 40, verso 8, es un texto que nosotros conocemos al dedillo, que nosotros debemos manejar, que nosotros no sabemos. ¿Sabe por qué? Porque aquí dice que la palabra de Dios va a permanecer para siempre. ¿Cuántas veces no han tratado de eliminar la Biblia? ¿Cuántos mártires murieron? Por así mencionarle uno, John Wycliffe, año 500 o por allá, fue el primero que tradujo la Biblia. ¿Y qué hicieron? Lo quemaron. Juan Hus lo quemaron. Y muchos otros. ¿Bajo cuál concepto? Tratar de eliminar la palabra de Dios, tratar de eliminar las escrituras, tratar de eliminar la Biblia. Y realmente Isaías nos dice aquí en el verso 40, verso 8, la hierba se seca, las flores se marchitan, algo normal. Ustedes ven un ganado, ustedes ven esos campos del central en una época del año con esa hierba verde y lleno de ganado, por no decir vaca, ganado. Y pasa otra época del año y usted ve una vaca todo flaca y esa hierba amarillita que está seca. Las flores nacen durante el día bonitas y a los cuartos días comienzan para abajo, como lo emojis. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Con esto nos quedamos hasta que Él vuelva. La palabra de Dios permanece para siempre. Y Pablo le dice en el verso 11, Timoteo, palabra fiel es esa: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Está tratando de decirle lo mismo de la resurrección y el tema que habíamos tenido antes. Timoteo, hay una resurrección. Y los que mueren en Cristo van a resucitar. Timoteo, tú tienes una vida eterna, segura, guardada. Tu depósito está asegurado, le dice a Timoteo. Si vamos a morir predicando la palabra de Dios, pues qué bueno. ¿Sabe por qué? Porque vamos a resucitar con el pueblo. Él le dice, Timoteo,
Considera tu vida. Considera cómo fue antes, le dice a Timoteo. Nosotros predicamos a Cristo. Nosotros anunciamos a Cristo. Nosotros sufrimos por la causa de Cristo, dice Pablo. Nosotros en Cristo morimos. Pero lo mejor es que con Cristo resucitaremos. Él le dice a Timoteo: Timoteo, habrá mucho sufrimiento, porque hay que sufrir. Timoteo tendrá muchas preguntas, hay muchas dudas. Lo primero que Timoteo mencionó fue: wow, cuando soy un joven para esto. Y lo primero que Pablo le dijo fue: que nadie tenga un poco tu juventud. Tú haz lo que has aprendido. Y tú no vas a poder hacer más, porque nadie puede dar lo que no tiene. Eso es tan sencillo como eso. Y él le dice: hay que pagar un precio, Timoteo. Pero ese precio a pagar va a traer una recompensa que al final de cuentas va a ser eterna. Él le dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero hay un tema: si le negáramos, Él también nos negará. Y cuando Pablo le dice: si sufrimos, nosotros entendemos que este sufrimiento viene acompañado con una vida que usted va a dedicar a Dios. Ese sufrimiento viene acompañado no con un evangelio de la prosperidad, con que Dios te va a bendecir, con que todo va a ser bien, con que todo va a marchar, con que no va a haber ningún problema, con que no va a haber enfermedades, con que no te va a morir ningún familiar, con que tú no vas a tener problemas económicos, con que tú no vas a tener problemas en tu familia. No. Eso no viene. Amados hermanos, todas esas situaciones vienen acompañadas en el paquete. Eso está ahí. Si sufrimos, nosotros debemos entender que el sufrimiento es parte de una vida que agrade a Dios. Porque el sufrimiento es que nos va a preparar para nosotros poder tener el fruto de una vida eterna, en descanso y sin ningún mal. Los creyentes que perseveran en medio de cualquier circunstancia dan evidencia de la autenticidad de su fe. Aquel creyente que persevera mediante cualquier circunstancia dan la autenticidad de su fe. ¿Cómo se hace esto? Nosotros decimos en consejería que todo líder espiritual, dígase creyente, toda persona que forma parte del cuerpo de Cristo debe estar preparado para aconsejar. Y eso es así. No, ¿sí o no, Mayra? Eso es así. ¿Y saben por qué? Porque cuando un creyente te viene con una situación y tú lo escuchas, tú dices: wow, y yo pensé que yo tenía situación. O eso me pasó a mí. Esos son. Este está peor que yo. Y cuando tú escuchas, cuando tú te detienes a escuchar, entonces tú dices: tú eres capaz de dar un consejo. Tú agarras la Biblia y la lees. Entonces tú meditas en lo que el Señor tiene para ti. Y tú te dices: pero si fulano está de esa manera, ¿de qué yo me quedo? Y prácticamente bajo ese concepto, Pablo está hablando con Timoteo. Mateo 10:22 dice: todas las naciones lo odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Ponemos que Jesucristo está hablando aquí con los apóstoles. Y recuerden que el tema de la predicación es el precio a pagar por agradar a Dios. Y Jesucristo le dice: oigan, ustedes van a sentir odio, la gente lo va a aborrecer,
La gente no va a querer estar cerca de ustedes. Es como si ustedes tuvieran mal olor, le dice Jesucristo. Pero recuerden que el que se mantenga firme, el que se mantenga enfocado, el que solo me mire a mí de frente, no como Pedro que titubeó y se está hundiendo, no como Mackenzie. No. El que se mantenga enfocado, ese, el que persevere, será salvo. Y Pablo le dice a Timoteo, persevera en lo que has aprendido. Enseña lo que has aprendido. Busca líderes espirituales que enseñen la palabra de verdad como yo te la enseñé. Y él le dice, los que no sean débiles, recuerden que el precio a pagar es muy alto. Apocalipsis 21, creo que el texto del 8 dice, los cobardes, los incrédulos, irán al lago que arde con fuego y azufre. Entonces nos dice que los cobardes, los incrédulos, lo que neguemos a Cristo, como él nos dice en el texto que vamos a leer ahora, lo que le neguemos ahora, él también lo va a negar. O sea, hay muchos que van a decir, Señor, Señor, y él le va a decir, no, yo no te conozco, yo no te había visto nunca, tú no tienes parte conmigo. Así de sencillo. Los cobardes, los incrédulos, no tendrán parte en esta vida eterna. Nuestro Padre uno es y a Él servimos. Nuestro deber es vencer la incredulidad como pecado fundamental, la cobardía que tenemos de predicar a Cristo, y debemos someternos a la obediencia y a la dependencia. Y el verso 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, Él permanece fiel. Las posibilidades de que un creyente falle, que sea infiel, son muy altas, por no decir de 100. Porque nadie es perfecto. Y el creyente, aún en Cristo Jesús, siendo santo, siendo justo y siendo predestinado, siempre va a caer en pecado. Y dice Filipenses 7:20, porque no hay aquel que haga el bien y nunca peque. Las posibilidades de que usted y yo, creyente, fallemos son de 100. Porque no hay perfecto. Ahora, el creyente está negando continuamente a Cristo. Pero no hay posibilidad de que Cristo falle, de que Él nos niegue, de que Él quebrante un mandamiento que Él dijo que Él es perfecto. Entonces nosotros debemos entender que Dios no puede quebrantar su fidelidad. Tú y yo sí, pero Él no, porque Él es Dios. Aquí dice en el verso 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Y cuando Él dice que Él no puede negarse a sí mismo, significa que Él no puede decir que no. Y Dios dice que no, bueno, sí, Él dice que no. Quizá cuando tú y yo tenemos una petición y tú y yo estamos esperando, rogando, orando por algo que nosotros queremos. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos orando y tratando de doblegar la mano de Dios para que Dios obre a nuestro favor. Y Dios, ¿sabe qué hace? Está mudo. O ha dicho que no y tú no lo has escuchado. ¿Sabe por qué? Porque eso no te conviene. Pero cuando aquí dice negarse a sí mismo, aquí en este texto, está diciendo que Dios no puede decir que no. No, bajo esta circunstancia, Él no dice que no. Porque tu infidelidad traerá más fidelidad a Dios. Dios va a ser feliz. En conclusión, nosotros podemos decir con este texto es que Dios me salvó y Él no puede volver atrás y decir que no, que yo no soy salvo, o decir que no, que se equivocó. Tiene como lógica, ¿cierto? Porque aún siendo fiel, Él permanece fiel. Y cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1, versos 20 y
al 22 dice, eso no está en capítulo 1, verso 20 de 1 de Corintios dice, Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20 dice, porque todas las promesas de Dios en Él, sí, y en Él, amén, por medio de vosotros para la gloria de Dios. El 21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y Él nos unió en Dios. El verso 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las promesas en Cristo son sí. Él lo confirmó con un amén. Y después dice que el sello del Espíritu Santo está sobre ti, que ha creído en Él. Y eso, siendo de Jesucristo, no puede deshacerse, no puede venir para atrás, no puede decir que no, que se equivocó, que mentira, que no sabía. No, hermano, no puede hacer eso. Lo voy a leer en otra versión. Dice aquí, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo Jesús con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro, amén. Que significa que si eleva a Dios para su gloria, Dios es quien nos capacita junto a ustedes para que firmen con Cristo. Él nos comisionó, dice el texto. Y el 22 dice, y nos identificó como suyo al poder del Espíritu Santo en nuestro corazón, con un anticipo de que garantiza todo lo que Él nos prometió. Hay una garantía y una promesa de una vida eterna. Jesucristo a eso no puede decir que no. Cuando comenzamos a concluir con esto, comenzamos hablando de Jeremías. Jeremías, déjame ir allá. Jeremías, en su texto, decía, después de años de oposición y tormento, Jeremías comentó, clamó, desconcertado a Dios, tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Y es muy duro lo que Jeremías está exponiendo aquí. Y ahora, Jeremías 12:5 dice lo siguiente. En el libro de Jeremías, el capítulo 12, el verso 5, dice lo siguiente. Si corriste con lo de a pie y te cansaron, ¿cómo pues vas a competir con lo de caballo? Si cae en tierra de paz, ¿cómo te irá en la espesura del Jordán? No entiendo. Realmente lo que está pasando es lo siguiente. Hay un sufrimiento y un precio a pagar por la vida cristiana que es muy alto. Y hay muchos que no están dispuestos a hacerlo. Y Jeremías está diciendo, si tú corriste con lo de a pie, si tú ibas a un paso lento, si tú estás junto a ellos y ellos tuvieron parte contigo, ¿cómo tú entiendes? ¿Cómo tú puedes competir con alguien que sea más rápido? Hay que prepararte. Y él le dice, si tú te caes en tierra de paz, si tú no estás dispuesto a pagar ese precio, si tú no te mantienes enfocado, ¿cómo tú crees que tú vas a cruzar el Jordán? Si tú a la primera batalla sales corriendo, si tu vida no es acorde con lo que el Señor te manda de ti, ahí pasa lo que pasa en Primera de Juan. Salieron de vosotros porque no eran de nosotros. ¿Saben qué? Se fueron. No conocieron a Cristo. No eran genuinos. No estaban dispuestos a pagar el precio.
Realmente lo que el Señor está diciendo es que Jeremías, tu sufrimiento por mí acaba cuando yo diga. Te lo voy a decir de otra manera, Jeremías. Tu sufrimiento por mi causa acaba de comenzar, le dice el Señor. No te enfoques en las necesidades y las cosas que están ahora palpables ante tus ojos. Es la misma exhortación que Pablo le tiene a Timoteo. Tú enfrentas oposición en una creciente que va en contra de ti en la iglesia, pero no debe retroceder. Es más, Timoteo, tú no debes autocomplacerte. Tú no debes meterte en una zona de confort en la cual tú no puedas salir o no quieras salir. Él le dice, debes esforzarte. Y él le dice, algo que pasó al final del Sermón del Monte. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y yo digo que el servicio cristiano tiene un costo. Algo. No, yo eso no, realmente no. El servicio cristiano tiene un costo muy alto. Quien no sufra, quien no se aferre a su confesión de Cristo le negará, porque nunca ha pertenecido a Cristo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dice Pablo. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, para lo venidero, para lo eterno, dice Pablo. Hermano, su depósito está seguro, está asegurado. Procuremos mantenerlo enfocado. Usted puede aceptar ser rechazado, ser abandonado. En el servicio cristiano no hay amiguismo. No es como que yo soy hijo de un general, déjame pasar. No cargo papeles, aquí no. Aquí solamente hay dos vertientes, o él o no él. Aquí no hay círculo. Y yo voy a cumplir con dos de los espíritus. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin titubear, en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Y yo no sé qué significa eso, pero ahí dice firme. Ustedes creen que si Pedro se mantiene firme, se hunde. ¿Ustedes creen que si Pedro no titubea cuando va caminando sobre el agua, se hunde? No, yo creo que no. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza. Eso es lo que nos da vida realmente. Mantener esa esperanza y saber que aún estando aquí, saber que lo que hacemos, saber que hay un propósito y saber que vamos a tener una vida eterna, que hay algo más allá, que hay un después. Salmo 145:18, no está ahí. ¿Está ahí? Ok. Dice, el Señor está cerca de todos. El Señor está constante, el Señor nos cuida, el Señor nos protege, los ángeles de Él están alrededor de nosotros. Ahí dice que el Señor está cerca. Y cuando yo digo cerca es que está conmigo, que me acompaña, está cerca de todos. Eso incluye a buenos y malos, como hace llover sobre todos. El Señor está cerca de todos. Lo que lo invocan, sí, de todos los que lo invocan, de todos los que lo invocan de verdad. Ahí hay un contraste. El Señor está cerca de mí, de ti, de todos. El Señor quiere que nosotros nos aferremos y
confiar a lo que Él no ha prometido. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, aférrate y enseña lo que has aprendido. Tú no tienes otra cosa que enseñar porque no hay otra cosa, tú no sabes más de ahí. Tú eres joven, sí, lo sabemos. Enseña lo que has aprendido. El precio a pagar es alto, pero si tú lo enfocas de verdad, Él te va a respaldar. Continúa siendo fiel. Confía en lo que yo te digo. Y si tú haces lo que tienes que hacer, Dios cumplirá su promesa. Porque aún tú siendo hombre lleno de pecado, perverso e indigno, Dios es fiel y Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede decir que no, si ya Él dijo que sí. Si el precio a pagar ya está pago, si el recibo por el rescate está ahí. Timoteo, enséñalo, practícalo, que nadie te tenga por orgullo. Haz lo que has aprendido. Y Pablo le dice, cumple tu ministerio, que es lo que te trae. No hay nada más que tú puedas hacer, porque lo que está fuera de ahí es obra de Cristo, no tuya. Amén. Amantísimo Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia y por todas las cosas que tú has dado y enseñado a cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que ilumine nuestro corazón. Que si alguien necesita poner en práctica esta palabra, si alguien necesita escuchar más de ti, si alguien necesita ser reconciliado, si alguien necesita ser regenerado, Señor, que tu palabra abra su corazón, que tu palabra le contriste, le mueva, le muestre, Padre amado, que es pecador, que el mundo es una ilusión y que solamente tú da vida eterna para siempre. Gracias, Señor, por pagar nuestro rescate, por morir en la cruz por nuestro pecado. Gracias, en nombre poderoso de Jesucristo. Amén.